con este caso que les queremos contar tiene que ver con un joven que tiene 24 años actualmente. Él se llama Lucas Damián Simes, vive en Argentina y está acusado de un robo que supuestamente protagonizó hace unos años. Pero para conocer más acerca de este caso, porque la familia asegura y él mismo asegura que es inocente, ya estamos con la mamá, es la señora Mabel Colmán. Hacemos la aclaración de que toda esta familia vive en Argentina, pero los abuelos están aquí en nuestro país y esta es una campaña familiar que están impulsando. Señora Mabel Colmán, buen día. Buen día a toda la teleaudiencia de Telefuturo. Desde aquí, Mabel Soledad Colmán. Soy la madre de Lucas Damián Simes. Correcto. Mabel, para que podamos conocer el caso, ¿qué es lo que ocurrió exactamente hace unos años y por qué lo acusan a tu hijo? El 20 de junio del 2018, yo soy de la zona de La Matanza, 4 jóvenes en la zona de San Justo se apropiaron ilegalmente de un Bora gris. Luego con fueron hacia la zona de La Ferrere, donde interceptaron a un joven, también con intenciones de robar sus pertenencias. Este chico se asustó, pidió auxilio a un vecino. Estos jóvenes le propinaron a este joven que salió en auxilio del primero 2 disparos, acabando con la vida de este joven, y luego en unas cuadras más de ese hecho, a unas 10-15 cuadras, estos jóvenes realizaron un último raíz delictivo que sería el hecho número 3. A todo esto, uno de esos 4 delincuentes es un vecino mío que en el barrio se dedica a arreglar motos y cargar baterías. Mi hijo en ese momento era dueño de una moto. Él cruza hacia la zona de la vivienda de este muchacho y luego en una hora siguiente cayó la policía y sin mediar palabra alguna, más que alguna que otra frase, se lo llevaron sin decirles por qué. O al menos a mi hijo, en real motivo de su captura. Bueno, eso es lo que sucedió entonces en junio de 2018. La policía apareció y ya directamente la policía en ese momento detuvo a tu hijo, Lucas Damián. ¿Y cuáles son las evidencias que señalan los investigadores? ¿Por qué lo involucran a tu hijo con este caso? Porque él estaba circunstancialmente en ese lugar que sí es el lugar donde trabajaba uno de los delincuentes que fue identificado, este mecánico que nos estás comentando, Mabel. Sí. La acusación y digamos más básica que tiene la fiscalía es que en la rueda de reconocimiento a mi hijo 4 víctimas lo reconocen, pero llegado el momento de que él es detenido, a él lo llevan a la comisaría a cara descubierta y por el hall de entrada principal donde se alojaban en ese momento todas las víctimas de estos 3 hechos que anteriormente le he comentado. Obviamente él no sabía motivo por el cual, o sea, quiénes eran esas personas y nadie le decía por qué estaba detenido. Sí, más o menos era el indicio con mi vecino. Él más o menos ya sabía por qué podría haber sido el motivo, por el hecho de que él había estado en el hecho. Pero él miró a las personas que estaban alrededor de él en el hall de la comisaría y donde evidentemente se violó el derecho de la identidad reservada, tanto acá como en muchas partes del mundo. Un sospechoso debe ingresar con el rostro cubierto. Él acá fue ingresado a cara descubierta sin ninguna reserva de su rostro. O sea, Mabel, sugerí entonces, por lo tanto, que por esa situación difícil por la que estaban atravesando en ese momento las víctimas,
Entonces, hasta un momento de confusión para las víctimas. Ellas dijeron que sí, que reconocían a tu hijo como uno de los atacantes. Exactamente. Es más, hay denuncias que están hechas en primera hora, porque esto fue más o menos entre las 11:30 de la noche del día 19 y madrugada del día 20 de junio. Y las denuncias hechas previas a que mi hijo aparezca en la comisaría, estas víctimas decían no acordarse de cómo eran las personas que les robaron, solo podía, como el hecho fue tan breve y de tan escasos segundos, lo único que podían llegar a decir de estos 4 sujetos es que entre uno de ellos había una persona renga y que todos oscilaban en ser jóvenes de tez morocha o piel oscura o morochos. Sí. Así se refirieron estas víctimas sobre la fisonomía de estos jóvenes y que rondaban entre del 1,65 m a 1,70 m. Yo quiero aclarar que mi hijo mide 1,90 m y por la misma policía él está descrito como de tez blanca y ojos claros. No coincide en nada su físico para con estas personas. Correcto. Tu hijo, por lo tanto, Mabel, está preso desde hace 2 años. Hace 2 años y 6 meses este 20 de junio. Bueno, Este 20 de diciembre, perdón. nos imaginamos la impotencia enorme que deben sentir como familia. Se trata de un joven que actualmente tiene 24 años. Reitero la identidad de tu hijo, Lucas Damián Simes. Ahora, en cuanto a la pericia, por ejemplo, del teléfono celular, otros procedimientos que se hayan realizado para saber si él realmente tiene vinculación con los otros que sí fueron identificados y que forman parte de esta banda que atacó a todas estas personas, como ya lo mencionaste. Bueno, como prueba y una de las tantas pruebas que tenemos a favor de nuestro hijo, mi hijo demostró que durante esa noche lo más lejano que estuvo de nuestro domicilio son 5 cuadras. Hemos incorporado a la causa 9 testigos a favor. Lo que pasa que por el hecho de la pandemia mundial se realizó el juicio y se hizo una audiencia preliminar donde se estableció que por los tiempos y el tema de la pandemia no se podían traer los 9 testigos que aportaba la defensa de mi hijo y solo se tomaron 3 personas. O sea, reduciendo de 9 personas que lo vieron en distintos horarios acá en el barrio a mi hijo, solo tomaron en cuenta 3 personas. Él además, nosotros sacamos fotografía de los chats que estuvo manteniendo mi hijo con su novia durante esa noche. Hay un video donde él manda a su novia y le cuenta a dónde estaba y con quién estaba. Hay fotos. Y la pericia del celular en su momento, alrededor del septiembre del 2018, se realizó una pericia en la entidad que aquí se llama OTAG, de la zona de La Matanza, donde se pidió ciertos requisitos en esta pericia. La OTAG en aquel momento dijo no contar con los elementos necesarios para cumplir con los ítems que necesitaba la pericia, ¿verdad? Entonces, directamente ni se pudo peritar el celular de mi hijo. Luego, al año siguiente, en el 2019, mi hijo fue convocado para extender su declaración testimonial y colocar su huella en su celular para poder peritar y ver más o menos qué es lo que ha quedado de ese celular. Y resulta que el celular desapareció más o menos alrededor de 3 meses. No supimos nunca dónde fue a parar nuestro celular, nuestro me refiero porque claro, el celular de tu hijo. Es algo propio, ¿verdad? Sí.
No supimos nunca dónde estuvo este celular. Luego apareció y apareció con un montón de cosas borradas y modificadas. Ahora, en época de juicio, hemos pedido que la OTAG vuelva a peritar este celular, porque ahora sí cuenta con el aparato para poder peritar y presentar cada ítem que se pide en el peritaje. Pero como esto del juicio salió muy repentinamente, por lo general acá en la Argentina siempre se da un periodo de 1 año a casi 2 años o 3 años la elevación a juicio y fecha de juicio. Y la verdad, esto nos tomó por sorpresa, no pensamos que íbamos a estar en juicio, o sea, igualmente nosotros ya teníamos todo listo, pero esto de la OTAG, el peritaje en la OTAG, gente de la OTAG, el perito principal, nos dijo que para que el informe salga rápidamente lo tendría que pedir el fiscal y el fiscal de juicio, el señor Antín. Y este se negó rotundamente. Sí, disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa. Fito te saluda. Una consulta. Nosotros siempre sostenemos que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Es la presunción de inocencia, es una garantía universal prácticamente en los estados de derecho. Sí. Con la inocencia de tu hijo y antes de que se haga el juicio, ¿no vieron la posibilidad de que él pueda salir de la reclusión en la que se encuentra con una medida alternativa antes del juicio? Sí, se ha pedido infinitas veces y nosotros hemos quedado, ha venido la policía de monitoreo de pulsera para las personas que entran dentro del requisito para hacer prisión domiciliaria, pero el tribunal lo negó, el juzgado de garantía número 2 también lo negó, y siempre argumentando el tema de que por la condena que él, porque por los hechos ya nombrados, no es solamente un robo porque hay un homicidio. Claro. Por la expectativa de pena no le pueden dar la libertad ambulatoria o domiciliaria, digamos. Y una consulta más. Entonces, pero nosotros hemos tenido, como es visitas de asistentes sociales, ha analizado el entorno y la contención que iba a tener acá él en su hogar, si el domicilio contaba con los requisitos necesarios para que la pulsera funcione efectivamente, todo fue ok, pero siempre el tribunal o el juzgado ha dicho que no, por el tema del peligro de fuga. Una consulta más. Acá, ¿cómo? Una pregunta más te quiero hacer, porque das elementos que son muy llamativos. Por ejemplo, que hayan de alguna manera manipulado el celular de tu hijo, que él no responde a la descripción, tiene 1,90 m y la descripción de las víctimas o de los testigos no coincide. ¿Qué te parece? Y si lo puedes responder, por supuesto, si no te compromete o no le compromete a tu hijo. ¿Qué te parece que hay detrás de todo esto? Nosotros ya fuimos a juicio. Mi hijo fue condenado a 30 años, casi cerca de la condena de perpetuo. Aquí es 35 años de perpetuo. Esto fue el día de ayer. Yo el día miércoles de la semana pasada declaré, porque yo fui testigo, o sea, cuando a mi hijo lo llevan detenido de acá de la esquina de mi casa, a los 15 minutos llegué yo. Yo todo esto que les digo de las personas damnificadas en la comisaría lo vi yo, y yo vi cómo se preparó el entorno de la rueda de reconocimiento. Esto fue en un lugar llamado Brigada de la zona de San Justo. Es un lugar donde es en pleno centro de la zona de San Justo, y este lugar estuvo preparado o se prepara para ciertas ruedas de reconocimiento.
Lo que siempre se dijo es que como en un lugar donde se hace una rueda de reconocimiento no haya ni una, pero ni una sola cámara que garantice cómo se dan los elementos para hacer una rueda de reconocimiento. Ese día solo mi hijo y mi vecino fueron bajados del camión de rueda de reconocimiento a cara descubierta y paseados por todo el recinto enfrente de un montón de gente, incluido las víctimas, porque claro, yo reconozco quiénes son las víctimas. Y si yo lo veo, lo pueden ver las víctimas. Además, en la comisaría, cuando yo estoy ahí, jamás nadie me dijo por qué tenían detenidos sobre mi insistencia durante esas 4 horas que estuve en la comisaría. Me decían que el oficial de turno era el encargado, que ellos no podían decirme nada y que volvía yo a insistir. A todo esto yo veía y escuchaba cosas sobre las otras personas que me rodeaban, pensando qué les habrá pasado, por qué los llaman. Y es más, reconocí cuando llamaron al dueño del Bora, que se acerque con sus papeles, cuando vino la policía científica a tomar huellas y parafina. A todo esto les quiero aclarar que en la parafina a mi hijo le da negativo. Él nunca disparó. Y una de estas personas, testigos, o sea, ese joven que le pide auxilio a la persona fallecida, da a entender que la persona que dispara es mi hijo. Y físicamente, las pruebas físicas dicen que mi hijo nunca disparó a nadie. Bueno, Mabel Colmán, bastante complejo este caso. Señalás una serie de irregularidades que se dieron durante este proceso. El asesinato ocurrió en junio del 2018. Desde ese momento tu hijo está preso y el resultado ahora, luego de este juicio oral y público, es la condena a 30 años de cárcel. Vamos a estar pendientes a otras estrategias que ustedes a través de la defensa, por supuesto, estarán desarrollando. Ustedes piden justicia para Lucas Damián Simes. Te agradecemos, Mabel, esta comunicación. Mucha fuerza. Muchas gracias y gracias por la comunicación y la preocupación, y mi saludo al pueblo paraguayo, ya que de parte de mis padres y mis abuelos, mi corazón está allá. Seguro que es así. Mabel Colmán, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Así la madre de Lucas Damián Simes nos cuenta este caso tan complejo. Su hijo fue condenado injustamente, según sostiene ella, según sostiene toda la familia, a 30 años de cárcel por homicidio en Argentina.